Hola, muy buenos días. ¿Todos me escuchan? Buenos días, sí. Bueno, muy buenos días. Me presento nuevamente. Mi nombre es Luisa. Soy la gestora de alianzas y servicios de la Fundación ASIC. Quiero darle la bienvenida a este espacio especialmente creado para ustedes a una charla Drogas, saber más para correr menos riesgos. Quiero darle paso a la directora Olga Abad Gómez. Abad Toro. Abad Toro, Gómez. Buenos días, gracias a todos por estar acá. Gracias a Margarita Sánchez y a Silverio Espinal de la Corporación Surgir por aceptar la invitación a acompañarlos en esta charla. Sabemos que el uso de las drogas es muy frecuente en personas que trabajan en nuestro sector. Sabemos que esto tiene unos riesgos importantes para las empresas y quisimos pues con ellos como presentarles a ustedes la manera de manejar esto preventivamente y la manera de actuar y las responsabilidades que como empresas tenemos para disminuir estos riesgos, pensando pues como en el desarrollo de las personas y en cómo podemos acompañar a las personas pues para que esto no suceda. Este es un comité, como pues nos toca todavía la virtualidad, pero podemos hacer preguntas y podemos interactuar con ellos. Ya Margarita pues y Silverio nos dirán cómo será la dinámica. Los invitamos a usar el chat para sus preguntas o levantar la mano, que también lo pueden hacer en la barra de abajo. Y bueno, pues para darles tiempo a Margarita y a Silverio para que tengan suficiente tiempo para exponer este tema que es de interés para todo el sector. Entonces, le cedo la palabra a Margarita Sánchez, directora de la Corporación Surgir. Adelante, Margarita. Gracias, Olga. Bueno, buenos días a todos. Perdona, una cosita que se me olvidó. Estamos grabando la reunión para que todos sepan, pues necesitamos pues como su consentimiento.
para poderla dejar pues como en el canal de YouTube de la Fundación para otras empresas que no pueden asistir. Listo. Bueno, adelante, Margarita. Listo, gracias, Olga. Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente para nosotros, desde Surgir, es un gran placer pues poder tener este espacio de sensibilización frente a lo que es todo el tema de drogas en el ámbito laboral, las responsabilidades que debemos asumir todos, o sea, incluso no solamente como empresas, sino como miembros de la sociedad, de ser parte de la solución de un problema tan complejo que vemos todos los días en las noticias. El consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral tiene grandes consecuencias sobre el clima laboral, sobre la productividad, sobre el absentismo, sobre la siniestralidad incluso en el espacio de trabajo. Muchas veces todos estos riesgos son desconocidos por los trabajadores. Por eso vemos muy importante que los gerentes, que todas las personas que tienen bajo su responsabilidad el tema de gestión humana, que tienen bajo su responsabilidad los temas de prevención de riesgos laborales y que tienen también, y los mandos medios que tienen bajo su responsabilidad de equipos de trabajo, pues aprendan sobre el tema, estén enterados, miren cuáles responsabilidades se deben asumir. Silverio nos va a explicar toda la legislación, pues todo el tema, digamos, que hace parte de la legislación incluso nacional que deben tener las empresas, pero más allá, digamos, de presentarlo nosotros como un requisito de legislación, nos gustaría llegar a ustedes más con un mensaje que deje la convicción de que es importante trabajar por esto, es importante por el bienestar de los trabajadores, es importante por el desempeño, es importante por el buen clima laboral, pero es importante también por poder construir tejido social y poder aportar a la sociedad en este tema. Paso la palabra entonces a Silverio, que nos va a hacer toda la presentación, vamos a poder hacer todas las preguntas que quieran y nosotros toda la disposición. Surgir es una entidad que trabaja en el campo de las drogas desde hace 42 años, desde los 42 años el trabajo en las empresas ha sido parte de nuestra labor, hemos tenido gran recorrido por muchos espacios y por eso podemos decirles que los resultados y el cambio, digamos, cuando las empresas asumen este tipo de acciones, se ven, se logran. Además, porque no estamos tomando decisiones de sacar gente de la empresa y pasándole el problema a otros, sino que estamos siendo, como les decía anteriormente, todos parte de la solución. Silverio, tiene la palabra. Gracias, Margarita. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, la idea es como, pues la metodología es muy simple, es poder conversar un poco alrededor del tema de drogas en el ámbito laboral, a partir como de una provocación inicial que voy a hacer, pues de contarles algunos elementos básicos para entender el problema de drogas y que nos permitan pensar o reflexionar acerca del trabajo que debería hacerse en las empresas en relación a prevención, incluso pues a manejo y atención del consumo de drogas en el espacio laboral. Silverio. Hola. Perdón, no sé si soy yo, pero se te está escuchando muy pasito. Voy a mirar ahora aquí el micrófono. Listo, gracias. Listo. Bueno, entonces les decía pues que la idea es tener como una reflexión acerca de lo que es drogas en el ámbito laboral, no solo pues desde el punto de vista de prevención, sino también desde la conciencia de que es un problema de salud, como lo es muchos otros problemas de salud que sufre la población trabajadora, solo que a diferencia de otras dificultades de salud, pues a veces se convierte en una condición de exclusión del espacio laboral, ¿cierto? Lo que no sucede si uno es, qué sé yo, diabético, hipertenso, cualquier otra condición de salud, pero si se consume sustancias psicoactivas, pues sí puede ser una causal, y de hecho pues está en los reglamentos de trabajo de prácticamente pues todas las organizaciones. Bueno, entonces hay digamos como un tema técnico, pero también es un tema moral
en relación a cómo enfrentar el consumo de sustancias psicoactivas, que como insisto, que es un tema moral que no nos lo presenta otro tipo de situación relacionada con la salud o el bienestar de las personas. Da un momento a presentarles, abrir la presentación. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, Silverio, sí se está viendo. Listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, como les decíamos pues desde la invitación, la idea es hablar de drogas y saber más para correr menos riesgos y qué es lo que deberíamos saber. Pues, digamos, el subtítulo es un poco ambicioso, creo que en este ratico no vamos a poder lograr saber todo lo que hay que saber sobre drogas, pero sí poder tener como un abrebocas al tema. Para iniciar, yo quiero generar como unas reflexiones acerca del tema de drogas. Una primera es que pues, todos sabemos que el consumo de drogas es tan antiguo casi como la misma humanidad y que ha acompañado y que acompañará a la humanidad por lo menos hasta lo que conocemos. Esto no hay eh, bueno, hay una perspectiva de que el consumo de drogas vaya a dejar de existir. Por el contrario, a veces va aumentando, a veces se va estabilizando, van cambiando de pronto patrones de consumo, pero siempre ha estado y estará pues con nosotros. Entonces, esa es una realidad a la que nos tenemos que preparar. Otra cosa importante es que hay veces, aunque lo vamos a ver más adelante, confundimos un poco como lo que es la adicción a las drogas con el consumo de drogas y realmente un porcentaje muy pequeño de consumidores tiene un uso problemático o es adicto a las drogas. Se calcula más o menos que un 10% de las personas que consumen drogas, y cuando hablamos de drogas estamos hablando también de alcohol, por ejemplo, eh, llegan a desarrollar problemas con las drogas y otro porcentaje muy pequeñito de esos que tienen problemas con las drogas genera una adicción. Ahorita vemos un poco cuál es la diferencia entre ellos. Y una tercera reflexión tiene que ver un poco con lo que les decía en la introducción, de considerar que quien consume drogas igual es un ser de derechos, como cualquier otro pues, de nosotros que merece oportunidades, y pues el trabajo obviamente pues, es un, un realizador de bienestar para las personas, y por tanto pues trabajar en el tema de drogas pues implica tener siempre presente esta condición y que trabajamos en función de la dignidad humana y generar procesos de inclusión a la sociedad de las personas, incluso de aquellas que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva. Bueno, entonces cuando hablamos de drogas, nos estamos refiriendo a todas en su conjunto. Digamos que el término más técnico es sustancia psicoactiva, solo que coloquialmente lo llamamos como drogas. Pero digamos que el término droga es un poco más acertado cuando hablamos de pronto de medicamentos. Y cuando hablamos de sustancias psicoactivas, nos hablamos a cualquier tipo de sustancia que genera un efecto en el sistema nervioso central y que, digamos, por convenciones más bien morales, pues se definen entre legales e ilegales. O sea, no hay realmente desde el punto de vista ni de su composición química, ni del efecto que tiene en el sistema nervioso central, una diferencia entre legales e ilegales. Es decir, el cerebro no diferencia qué, qué es legal y qué es ilegal a la hora de consumir algún tipo de sustancias. Entonces, cuando hablamos de legales, pues estamos hablando de aquellas que están permitidas socialmente y, bueno, ilegalmente. Es decir, como el caso del alcohol, el caso del cigarrillo, pues que son las sustancias legales más consumidas. También están los medicamentos sin prescripción, es decir, sobre todo, bueno, a veces medicamentos psiquiátricos, medicamentos antidepresivos, que son medicamentos que se utilizan para tratar algún tipo de trastorno relacionado pues, con la salud mental, pero que muchas personas las utilizan o para manejar un malestar o también para, digamos, como diversión, ¿cierto? Consumir algún tipo de este tipo de sustancias en un entorno de diversión.
Entonces ahí es muy común, y en el ámbito laboral es muy común los medicamentos sin prescripción, tanto psicoactivos como no psicoactivos, es decir, la gente que se automedica, muchos analgésicos, pero también los que se automedican, como les decía, por ejemplo, un antidepresivo. Y están otro tipo de sustancias que son usadas para otros fines, pero que la gente los usa para fines psicoactivos, o sea, que son legales, por ejemplo, ciertos inhalantes, ciertos elementos más bien volátiles que son usados como inhalantes. Muchos de ellos, por ejemplo, son utilizados en la industria como disolventes, como limpiadores de aparatos electrónicos y que se usan en el contexto recreativo. Lo que quizás me conocen mucho son el caso de los poppers, que es una sustancia realmente pues, de la industria que es legal y que se puede conseguir pues, fácilmente y que muchas personas la utilizan como una sustancia psicoactiva. Y están por el otro lado pues, las ilegales, que pues, como sabemos pues, no están permitidas por la ley y suelen tener una reprobación social. De hecho, pues existe un catálogo internacional que clasifica las sustancias y dice cuáles son legales o ilegales. Y sobre ese catálogo se basan los países, por ejemplo, Colombia pues, se basa en ese catálogo para definir qué sustancia es ilegal y cuál no. Lo importante de todo esto es que pues, todas tienen diversas consecuencias para la salud, generan pues, algún tipo de afectación y como les decía, pues el cerebro no diferencia la legalidad o ilegalidad de la sustancia para generar pues, el efecto psicoactivo que cada una de ellas proporciona. Entonces, aquí esto me gusta ponerlo como para que diferenciemos un poco como esos niveles de consumo que implican o no implican adicción y que implican o no implican problema. Por eso lo pongo como una interrogación, si realmente todo consumo de drogas implica un problema. Porque socialmente pensamos que siempre consumir drogas es un problema, pero ese siempre se lo adjudicamos al consumo de sustancias ilegales. Es decir, si un joven, por ejemplo, digamos, también un menor de edad, consume, no sé, un whisky, cualquier bebida alcohólica, de manera circunstancial, pues muchas veces lo vemos como algo muy cómico, sobre todo pues si es varón, que obviamente ahí también hay distinciones de género, que son también distinciones morales, y bueno, y se ve como un signo de que está entrando en la adultez, de que ya es hora de que empiece a hacer cosas de adulto. Pero si ese mismo chico le da por probar marihuana, pues ahí sí se genera un problema y un escándalo familiar y muchas veces las personas están pensando ya en meterlo en un centro de tratamiento para la rehabilitación de drogas. Cuando, bueno, las dos sustancias pues, han sido en un nivel experimental, las dos tienen un nivel distinto de riesgo. De hecho, pues en la clasificación internacional que hay de riesgo de sustancias psicoactivas, el alcohol está como en el cuarto lugar, mientras la marihuana está como en el 10º. Entonces, si uno se basara por eso, pues diría que entonces eh, es menos nocivo ese consumo de marihuana que el de alcohol, pero socialmente pues no está visto de esta manera. No estoy diciendo pues que sea bueno que que los jóvenes consuman lo uno o lo otro, pero simplemente para hacer esa distinción moral. Entonces, hay muchas clasificaciones, pues esta me parece a mí como la más sencilla de niveles frente al consumo. Una es el uso. Dentro del uso está el consumo experimental, como el ejemplo que les acabo de poner, pero no, pues hay gente que dice que ha experimentado 20 veces y ya lleva 20 veces, eso ya no es experimentación, pues me refiero a una o dos veces que ha probado con alguna sustancia psicoactiva legal o ilegal. Está el consumo ocasional, que digamos la mayoría de nosotros somos consumidores ocasionales, sobre todo de bebidas alcohólicas, en una fiesta, una Navidad. Bueno, y está el consumo recreativo, que son personas que, digamos que con cierta regularidad consumen sustancias en contextos de diversión. Entonces están pues, los que
salen de rumba los viernes y consumen bebidas alcohólicas o éxtasis o algún otro tipo de sustancia psicoactiva, básicamente con el fin de divertirse. En otro nivel está el abuso de drogas, que básicamente se define por la generación de consecuencias negativas del consumo. Esto quiere decir que no todo consumo siempre trae una consecuencia negativa. Si digamos un riesgo potencial de que se genere una consecuencia negativa, pero cuando ésta se consuma, pues hablamos de abuso. Entonces, por consecuencias negativas estamos diciendo que una persona tuvo un conflicto con su pareja porque estaba bebiendo mucho, que un estudiante universitario bebió el día anterior y no estaba suficientemente concentrado el día anterior a un examen y no estaba suficientemente concentrado para el examen y lo perdió. Que alguien llegó bajo efectos de sustancias psicoactivas al trabajo y recibió una sanción por eso. Que alguien tuvo un accidente de tránsito bajo efectos de consumo de sustancias, tanto legales como ilegales. Es decir, cualquier consecuencia derivada de ese consumo, pues lo consideramos una situación de abuso, o sea, una afectación en general en la vida. Y aquí no estamos hablando de adicción, estamos diciendo que puede ser que incluso hay una línea eh, muy delgada entre lo experimental o el uso y el abuso, porque hay veces que hay usos que no traen consecuencias negativas, pero alguien que, por ejemplo, experimentó por primera vez en su vida con alcohol, se emborrachó y tuvo un accidente de tránsito, pues obvio que no es un adicto, pero en el primer consumo que tuvo en su vida tuvo una situación de abuso. Bueno, también pues, se considera situación de abuso hablando de alcohol cuando uno consume más de lo que su cuerpo, digámoslo así, es capaz de resistir, es decir, cuando uno se embriaga, porque la embriaguez pues, no es más que una intoxicación por consumo de alcohol. Entonces ahí también hablamos de una situación de abuso. Ya luego viene un tercer nivel, que es la dependencia, en el que hablamos de dependencia tanto física como psicológica. Y en lo que, digamos, las señales, por decirlo así, es una sensación que tienen las personas, sensación física o psicológica de consumir esa sustancia por dos razones. Una, para aumentar digamos, la sensación inicial de euforia que alguna vez tuvo. Entonces, ya eso no le pasa con 2 traguitos, sino que necesita 5, después necesita media botella, después la botella completa. O por, digamos, como aliviar el malestar que le genera suspender la sustancia cuando ya hay dependencia. Es decir, las personas que consumen, que son dependientes a alguna sustancia, llega un momento en que su cuerpo se los pide y el cuerpo les empieza a generar malestar, que puede ir hasta incluso de vómitos, diarreas, eh, pues hay un tipo de malestar en general y la manera de aliviar ese malestar es volviendo a consumir esa sustancia. Entonces, a veces consumen esa dosis no pues como, por ejemplo, para embriagarse, sino simplemente para quitarse esa maluquera que tienen, con lo que se llama pues el síndrome de abstinencia. Entonces, aquí estamos hablando solo pues como a nivel del individuo. Y ya luego, cuando hablamos de adicción, estamos hablando de un trastorno por consumo de sustancias que está descrito en los manuales psiquiátricos y básicamente lo que hace, pues lo que define la adicción es la unión entre el abuso y la dependencia. Es decir, que ya las personas, pues hay unos criterios como clínicos y que la persona está teniendo una afectación en su vida pues, cotidiana, que está presentándome la abstinencia, el síndrome de abstinencia frente al consumo, que está siendo tolerante frente al consumo, es decir, que necesita aumentar la dosis y que está teniendo un montón de problemas laborales, académicos, personales, etcétera, derivados de esa dependencia a la sustancia. O sea, que digamos que en teoría habrá personas que puedan ser dependientes, más no adictos, es decir, que digamos, dependen de la sustancia, son alcohólicos, por ejemplo, pero no han generado una adicción en el sentido de que, digamos, llevan una vida más o menos
estable, ¿cierto? Esa dependencia no ha llegado a trastornar otras esferas de su vida. Por ejemplo, ahora creo que por ejemplo hay personas adictas a analgésicos como el tramadol, no necesariamente es porque lo hayan consumido por uso recreativo, sino porque han pasado por un proceso pues, de salud en el que médicamente se les administró esa sustancia y generaron dependencia al tramadol, pero son personas pues, que, digamos, por ejemplo, laboralmente son completamente productivas, no tienen ningún conflicto con su familia, ni su trabajo, ni nada. Mientras que en la adicción, además porque en la adicción normalmente también hay comprometidos problemas de personalidad, de pronto hay algún otro tipo de trastorno, de problema de salud mental asociado. Bueno, entonces esto simplemente para indicarles pues, que cuando hablamos de adicción no es igual a consumo y que hay una carrera, digámoslo así, entre ser usador de sustancias y generar una adicción, y esa carrera puede ser más o menos extensa dependiendo del sujeto, dependiendo de la sustancia. Obviamente hay sustancias más adictivas que otras, pero no es de un día para el otro, ¿cierto? No es que el chico adolescente consumió marihuana ayer y ya mañana es adicto a esta sustancia. Bueno, entonces, para explicar un poco mejor eso, pues, ¿qué es lo que hace entonces que la gente se convierte en adicta? Pues casi siempre hemos pensado que es la sustancia. Es decir, que porque la gente consume sustancias es que se vuelve adicta y realmente pues la propiedad, digamos, lo físico-química de la sustancia es una de las condiciones, pero no necesariamente la más grande de todas en relación a poder generar una adicción. Entonces, obviamente, pues para ser adicto a las drogas, pues hay que consumir drogas y, y su adictividad dependerá de las propiedades y los efectos que esta sustancia tenga. Como decía, hay unas más adictivas que otras, unas que de mayor potencial de daño. De hecho, como les decía, pues el alcohol está dentro del ranking, dentro de las primeras en el ranking de potencial de daño en la salud y en la vida de las personas. Y la otra condición, la capacidad pues, para generar dependencia, que de hecho, por ejemplo, hay sustancias que todavía no se sabe si generan dependencias, lo que se cree que no generan dependencia. Lo que pasa es que a veces la gente no consume un solo tipo de sustancia, entonces es difícil saber si es por la sustancia A o por la B, ¿cierto? Por ejemplo, del éxtasis siempre ha habido el debate si genera o no genera dependencia, pero es un poco difícil de saber porque es raro encontrar un consumidor exclusivo de éxtasis. Bueno, lo otro son las características del sujeto, que hay muchas, pues yo pongo aquí unas como ejemplo, pues la edad, es decir, se empieza a consumir sustancias a menor edad, pues mayor riesgo de, de generar una adicción. Pues a nosotros ya que somos adultos, pues es bastante remota la posibilidad de volvernos adictos y pues si no lo somos aún. Bueno, condiciones como la autoestima, las dificultades con la norma, necesidad de aprobación y un largo número pues, de etcéteras que tienen que ver con por ejemplo, con características de personalidad de base, con la presencia o no de algún otro tipo de enfermedad mental, con condiciones familiares, bueno, entre otras. Y un tercer elemento que tiene que ver con las características de la situación. Una pues, que resaltamos mucho es la tolerancia social frente al consumo, es decir, que nuestra sociedad es más tolerante frente a unas sustancias frente a otras. Pues sabemos que el alcohol, y por eso tenemos más alcohólicos que adictos a cualquier otra sustancia. Incluso, pues, creo que sumándolas entre todas, las demás sustancias, el alcohol siempre está a la cabeza y es la que más problemas, no solo de adicción, sino la que más problemas genera pues, de salud y sociales. Y como les decía, pues hay una permisividad pues, alta frente al consumo, y sobre todo pues, en menores de edad, y de no poder, esa dificultad de delimitar entre un consumo
recreativo, un consumo pues no abusivo, a ya el consumo abusivo. Es decir, en nuestra cultura pues las personas hasta que ya no se sientan embriagadas pues creen que no han tomado, entonces no les vale decir que se consumen 1, 2, 3 tragos en la noche, sino que tiene que ser pues, la botella completa. Otras características, pues estar en un ambiente de consumidores, la facilidad del acceso, bueno, las condiciones de la familia que tal vez son permisivas, la misma publicidad, y uno muy importante que tiene que ver con la exclusión social. O sea, lo que hemos visto, lo que se ha visto también pues, en las investigaciones es que las personas que están en condición de vulnerabilidad social son, pues tienen más riesgo de tener problemas con las drogas que las personas que están incluidas socialmente. Y no se trata de un tema pues, de ricos o pobres, y si los pobres son más susceptibles a tener una dependencia de las drogas que los ricos, sino un tema pues, de oportunidades para sobrellevar las situaciones de la vida cotidiana y para sobrellevar problemáticas frente al consumo de sustancias si las tuviera. Entonces, por eso el tener acceso a, pues, a estándares básicos como educación, vivienda, pues, estándares de calidad de vida, en general es un muy buen predictor de no tener problemas frente al consumo de sustancias y en general pues, de cualquier otro problema de salud mental. Entonces, en suma, lo que quiero decirles es que pues, tener problemas con las drogas o que se cometa una adicción, pues tenemos que tener elementos de estos 3 tipos de características. Entonces, no puede ser únicamente la presencia de la sustancia lo que nos genera la adicción, sino estas 3. Bueno, como para darles un respirito, quiero hacer un ejercicio. Bueno, no lo van a responder, pero no es para que lo hagamos público, sino como para que cada uno haga una reflexión interna frente, en este caso, al consumo de bebidas alcohólicas. Este es un test muy famoso, pues, en nuestro medio al menos, que son solo 4 preguntitas. Es un test que llamamos pues, de cribado, de tamizaje. No genera un diagnóstico, pero cuando miremos pues, cuando se hagan el test, pero no es que si a alguno le salió, por ejemplo, las 4 respuestas positivas, no es que ya sea alcohólico, sino que es un test que ayuda pues como a generar alertas frente al consumo riesgoso de alcohol. Entonces, simplemente las quiero invitar a que en un minutico nos hagamos estas preguntas. Yo las voy leyendo y cada uno va anotando por ahí si sí o si no en cada una de ellas y ahorita hacemos la suma. La primera pregunta que quiero que se hagan es si alguna vez has sentido la necesidad de disminuir la cantidad de alcohol que toma. Es decir, que yo alguna vez diga, yo no debería beber tanto. No debería beber una botella, debería beber menos. Simplemente sí o no. Bueno, la segunda pregunta es si se ha sentido molesto porque le critican su manera de beber. O si alguien le ha criticado su manera de beber. Su esposo, su esposa, un amigo, la mamá. Que lo critiquen porque bebió mucho la noche anterior o alguna vez. Simplemente sí o no. Tercero, si ha sentido alguna vez se ha sentido alguna vez molesto o culpable por su manera de beber, lo que llaman el guayabo moral. El otro día la gente dice, yo no debía haber bebido tanto, porque me tomé todo esto, yo qué hice anoche. Es simplemente sí o no. Y la cuarta es, si ha tomado usted alguna vez un trago a primera hora en la mañana para calmarse los nervios o quitarse el guayabo. ¿Sí o no? Si alguna vez se han tomado un trago en la mañana o se han calmado el guayabo con otro trago. Bueno, entonces ahí tienen ustedes sus 4 respuestas. Simplemente es que miren, si tienen de 0 a 1 respuestas positivas, 0 o un sí,
pues es probable que no haya ningún problema con el alcohol. Si alguno tiene dos respuestas, pues eso puede indicar un riesgo alto de alcoholismo. Y si alguno tiene 3 o 4 respuestas, pues hay una probabilidad mucho más alta de alcoholismo y que necesite pues ayuda profesional para tratarlo. Entonces, eso nos ayuda, esto lo hizo simplemente para que diferenciemos esto. Es decir, quien respondió una pregunta, pues está más o menos en este uso experimental. Quien respondió dos, probablemente está en una situación de abuso o haya tenido alguna situación de abuso. No quiere decir que eso no cambie en la vida. Pues hoy respondimos sí que a dos, pero el año entrante a lo mejor no pasará. Y quienes tienen 3 o 4, pues ya están en un riesgo probable de dependencia o adicción al alcohol. Entonces, cuando hablamos de eso, pues obviamente hay cosas que habrá que hacer. Cuando hablamos de uso, pues es probable que algunas personas necesiten algún tipo de orientación sobre prevención, incluso más bien educación en relación a su manera de beber. Pues hay estrategias, pues, como una que fue muy famosa pues, en Colombia que llamaba las 8C, que son unas estrategias pues, como del buen beber. Digamos, hay unas 8 condiciones que protegen a las personas cuando beben de tener problemas. Los que tengan algún tipo de abuso, pues que también necesitarían alguna asesoría, incluso algún tipo de tratamiento para manejar el abuso, y las personas con dependencia, pues que sí ya obligatoriamente necesitarían algún tipo de tratamiento para superar el consumo de drogas, en este caso pues de alcohol, pues sí, obviamente sí ese es su deseo. Bueno, las personas, también pues la idea era hoy como romper mitos. Pues un mito muy difundido era que las personas consumían drogas porque tenían problemas y las drogas eran como la manera de, no sé, de olvidar esos problemas o de minimizar esos problemas. Y bueno, lo que han mostrado las investigaciones es que puede que eso haya sido cierto en los años 70, quién sabe, pero en el día de hoy las principales razones para consumir algún tipo de sustancia básicamente tienen que ver con la diversión, con el placer o con la sensación que produce esa sustancia. Eso quiere decir que nos estamos enfrentando a la prevención de un problema muy complicado, porque es la prevención de algo que tiene que ver con el placer de las personas, con la manera en que las personas tienen para tener una vivencia de placentera en sus vidas. Entonces, ¿cierto? No es lo mismo, no sé, prevenir algún otro tipo de enfermedad que nos genera hasta la caries, qué sé yo, que prevenir una cosa que a la gente le está generando placer. Ya en otros niveles, ya sí hay asuntos relacionados pues con problemas, con la timidez, con la aceptación grupal, pero en la gran mayoría, digamos, las personas comienzan a consumir sustancias básicamente por esa sensación placentera que se busca. Bueno, ¿qué pasa entonces en el contexto laboral? Hay unos riesgos. Silverio, Sí. perdona, hemos encontrado también que la gente consume para tener como más fuerza y más resistencia. Sí. Por ejemplo, la cocaína es una de esas sustancias. ¿Cierto? Café, por ejemplo, el café, la cocaína, el éxtasis incluso. Pues fuerza me refiero. ¿Cómo? La marihuana también. No, no, la marihuana realmente no, que la marihuana la consideran pues una sustancia, viste, pues la marihuana es más una sustancia depresora, es decir, que genera relajación, generalmente. Obviamente también dependerá de las interacciones de cada individuo, pero generalmente esa es la sensación más común. Puede haber una sensación alucinatoria en algunos casos, que también esa es la idea que tienen muchos, que la gente consume marihuana como para alucinar, ¿cierto? Pero no es Porque siempre el efecto.
Digamos, en el sector construcción, uno ve, pues, cuando la gente llega a las obras y Sí. cuando sale, muchos fumando marihuana. Sí, Entonces da como la sensación que es para, pues, para poder aguantar, porque las condiciones de trabajo son difíciles, pues hay gente que le sí, toca el agua, pues, o los que están metidos en las pilas o todo eso. sí. ¿Hay Sí, alguna relación? pues es más como para relajar. Lo que pasa es que también hay, en esto hay una cuestión de creencias y no necesariamente de la relación química con la sustancia. Lo mismo pasa con el alcohol. Dice, la gente dice que toma para prenderse, cuando el alcohol realmente genera el efecto contrario. ¿Cierto? Cuando el alcohol, en los primeros traguitos, pues la gente sí se prende y se anima, se vuelve más sociable, pero después de ciertos tragos la gente pues, se cae, que usted pues, que le queda el borrachito en la mesa, pues lo se duerme, queda el borrachito tendido en la mesa. Entonces, es una creencia pues, realmente que hay frente a eso. Y lo mismo pasa con la marihuana. Entonces, realmente hay una creencia pues, de que o sea, la marihuana le atribuyen un montón de propiedades mágicas que no, pues, que no siempre tiene. Pero obviamente sabemos que también hay propiedades medicinales, pero no me refiero a fumarse un barrete de marihuana, sino pues al cannabis o a los extractos pues, de cannabis que generan pues efectos medicinales. Pero digamos que la principal efecto es esa sensación relajante, que no deja de ser preocupante en el contexto laboral, pues porque también baja el alerta, entonces tener, digamos, el sistema nervioso deprimido en una actividad, por ejemplo, de alto riesgo no es lo ideal. ¿Cierto? Tener el sistema nervioso bajito, pues uno debería tener el sistema nervioso un poquitico excitado, digámoslo así en el buen sentido de la palabra, para estar más alerta. Por ejemplo, la gente que trabaja en altura, ¿cierto? Tiene que estar muy bien sus 5 sentidos y una sustancia como la marihuana lo que hace es bajarlos. A diferencia de lo que hace la cocaína, que por eso es muy consumida o en escenarios de alta exigencia de productividad, sobre todo pues ejecutivos y todo, pues para poder rendir más, para trabajar jornadas más largas y por eso pues el uso de hoja de coca pues mascada también tiene ese tipo de uso, ¿cierto? Para resistir las jornadas de trabajo en el campo, ¿cierto? Que en nuestra pues, cultura indígena era uno de los usos. Pero bueno, lo de la marihuana yo pienso que es un poco más como esas creencias pues, que hay alrededor, un poco míticas alrededor de la sustancia. Muy bien. Bueno, entonces, igual, si me queda interrumpir no hay ningún problema, muy bueno que lo hagan. Bueno, como ya entrando al tema de los riesgos en el entorno laboral, pues obviamente hay unos que son para el empleado y otros para el empleador. Insisto, algunos de estos riesgos, pues, ahorita no tienen que ver necesariamente con las propiedades químicas de la sustancia, sino con temas, digamos, los sociales que hay alrededor del consumo. Pero en el caso del empleado, pues obviamente puede haber afectaciones de la salud. Y siempre digo puede haber porque no necesariamente las hay. En el corto plazo, en el mediano y a lo mejor en el largo. Es decir, como les decía ahorita, no todo mundo genera una adicción a las drogas. De todas maneras, la adicción no es el único problema pues, de drogas que existe. Como les decía el ejemplo, pues uno puede consumir alcohol y accidentarse sin ser adicto. Entonces, afectación a la salud, tanto, digamos, directas como indirectas. Pues pérdida del empleo, obviamente, pues por temas de normatividad de las empresas. Obviamente, eso es un tema pues, que las empresas tienen que empezar a calibrar más, dependiendo de los factores de riesgo, de los niveles de riesgo de la actividad pues, que desarrolla. En ese sentido, pues, qué tan tolerante o no es frente al consumo de sustancias. Cuando nosotros trabajamos con empresas de aviación, pues no tiene que tener tolerancia cero frente al consumo de alcohol, ¿cierto? Nadie quiere subirse a un avión con un piloto enguayado siquiera. La afectación pues, en relaciones familiares, que es muy común, sobre todo pues, en consumo abusivo, dependencia, porque ya las personas pues, adictas van generando una serie de dinámica familiar pues, muy conflictiva. Bueno, o pasa al revés también, la familia conflictiva empieza a generar problemas de adicción en sus miembros. Entonces, a veces el consumo adictivo de drogas es más bien una manifestación
de la dinámica familiar, a decir que es el consumo el que dañó la dinámica familiar, que a veces es la teoría que hablan del chivo expiatorio, entonces la gente piensa que es que no, que esta familia está mal porque Julanito es adicto a las drogas, y no al revés, ¿cierto? Que Julanito es adicto a las drogas porque esta familia está mal. Pues otra afectación, pues, sensaciones por el incumplimiento en las leyes colombianas, pues en nuestro caso, pues las leyes relacionadas con el porte de sustancias, con el consumo en espacios públicos y por, también hay que decirlo, y por el abuso de la ley o de quienes administran la ley eh, frente a los consumidores de sustancias. Es decir, sobre todo pues la policía en relación a los jóvenes, sobre todo, pues hay muchos procesos de estigmatización que donde hacen cosas que por ley no deben hacer, ¿cierto? Como quitarles las sustancias si solo llevan la dosis personal, como llevárselos para la estación de policía, bueno, unos procedimientos que a veces lo que buscan es como generar miedo en los ciudadanos y poder generar daños a terceros, porque se genera, digamos, se propicia un accidente en el que el afectado es una tercera persona que no había consumido sustancias. Estos son como los principales, pero obviamente pues que hay otros. Ya para el empleador, pues hay riesgos de tipo legal por, digamos, la afectación que pueda tener el tipo de actividad que desarrolla la empresa y el perjuicio que pudo haber generado una persona bajo efectos de sustancias. Es decir, el conductor de una empresa bajo efectos de bebidas alcohólicas, por ejemplo, que genera un accidente en el que quedan implicados otras personas y que obviamente le va a acarrear un problema legal a su empresa. O los problemas legales también, pues por el incumplimiento de medidas de prevención frente al consumo de sustancias. Es decir, si yo tengo una actividad de alto riesgo, por ejemplo, pues el trabajo en alturas, pues tengo que tener dentro de mi sistema de salud en el trabajo, pues el consumo de alcohol sería un factor de riesgo alto para esa actividad. Entonces, por tanto, tendría que generar algún tipo de acción preventiva frente a esa actividad y no hacerlo, pues obviamente me puede traer problemas legales. Un segundo tipo de problema, pues es el riesgo de prestigio. Obviamente, pues cualquier empresa pues quiere cuidar su prestigio porque pues, digamos, sus ventas o el desarrollo de su actividad dependen en gran medida de eso. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, si el camión que chocó a una ancianita cruzando la calle, pues tiene el logotipo de la empresa, pues la gente no va a decir fue el conductor el que atropelló la viejita, no, es la empresa tal que atropelló la viejita. Entonces ahí pues, se generará un problema de prestigio. En la productividad, pues ya lo mencionamos ahorita también, pues Margarita lo mencionó, pues el consumo de ciertas sustancias, pues necesariamente tiene que disminuir la productividad, sea porque bajo sus efectos, pues como decía, hay sustancias, y no le mencioné, pero hay sustancias que son depresoras, es decir, que bajan el sistema nervioso, que hacen que uno esté menos atento, por eso pues son como relajantes, la marihuana, el alcohol, y hay sustancias que son estimulantes, que antes aumentan esa productividad, pero que obviamente también pues, generan riesgos. Pues ninguna empresa, pues creo que recomendaría que sus ejecutivos consuman cocaína para que sean más productivos, porque obviamente eso a largo plazo pues también trae otro tipo de consecuencias negativas. Bueno, en el patrimonio, los riesgos en el patrimonio por los daños ocasionados, por ejemplo, una máquina que se dañó por alguien que le estaba manipulando esa máquina bajo efectos del consumo y no la supo operar y generó un daño. En el clima laboral, porque se empiezan a generar rumores, malestares, porque Julanito de tal llega embriagado, o llega enguayabado, porque se está volviendo muy problemático, bueno, y por todas las cuestiones morales, pues, insisto, que hay alrededor. A veces pues, puede que la gente sea muy productiva, aún siendo consumidor de sustancias,
pero es mal visto que por el resto de compañeros que consuma ciertas sustancias y eso empieza a generar problemas. Y los accidentes laborales, pues también por lo que ya pues, mencioné anteriormente. Entonces esto como a grandes rasgos, pues con lo que se enfrenta tanto un empleado como un empleador en el contexto laboral. Bueno, esto ya voy como terminando. Esto simplemente es para mostrarles una proporción. O sea, en Colombia, desgraciadamente, no tenemos estudios actualizados sobre consumo de sustancias en población trabajadora. Lo más reciente y reciente es 2007, y no lo quise traer porque ya es demasiado, ha pasado demasiado tiempo. Pues y de hecho ni siquiera es un estudio estadístico, sino un diagnóstico que hizo el Ministerio de Protección, que se llamaba así entonces, sobre el consumo de alcohol en el ámbito laboral. Pero bueno, lo que quiero mostrarles acá es como un poco la dimensión de la problemática en relación a un indicador, en este caso, el consumo riesgoso o perjudicial de alcohol. En la estadística es muy común encontrar consumo de alcohol, por ejemplo, alguna vez en la vida. Y en eso puntuamos todos, pues, porque así uno no sea bebedor y diga, pues alguna vez en la vida ha consumido alcohol, pues sí, en la primera comunión, qué sé yo, pero eso pues obviamente no es un indicador de problema. Entonces un indicador de problema es el consumo perjudicial, lo que le mencioné ahorita, pues que genera algún tipo de problema o afectación en la vida y el contexto de las personas. Entonces una manera de aproximarnos es a partir, digamos, de la edad. Entonces, en general, en Colombia, el último estudio que es del DANE, que también les digo pues que ha sido un poco cuestionado, pero es lo que tenemos más actualizado, es de que el 6.2% de la población ha reportado un consumo perjudicial de alcohol. Y si se mirara en el último mes, o sea, el consumo reciente de alcohol, el 20% ha tenido un consumo perjudicial de alcohol. No necesariamente estamos hablando de adicción. Entonces, quiero hacerles como un zoom por edad. Desde este 20.5 que en el último mes reportó haber tenido digamos, una consecuencia o un efecto negativo del consumo de alcohol, esta franja que va entre los 18 a los 65 años, que es la población pues, productivamente activa, digamos, donde estaría el equipo de trabajo de ustedes. Mire cómo se distribuye esto, donde el 19% de toda esa población, el 19% está entre 18 a 24 años, el 23% entre 25 a 34 años y el 22% entre 35 a 44 años. Es decir, población muy joven la que tiene problemas, un consumo riesgoso perjudicial de alcohol. Y ya, bueno, va bajando y los que son mayores, por ejemplo, de 45 a 65, pues ya ese consumo de riesgo disminuye, que es lo que siempre, la tendencia que siempre se ha visto. Es decir, cuando las personas aumentan en edad, también disminuyen el consumo y disminuyen pues, las problemáticas frente al consumo. Eso quiere decir pues, que obviamente tenemos que tener más énfasis en población joven. O sea, cuando tenemos población joven en una empresa, pues es la población de mayor riesgo de consumo perjudicial de alcohol. Y si lo miramos lo mismo en sustancias ilegales, pues lo que dice el estudio es que en la vida, lastimosamente este estudio no tiene una prevalencia del último mes, que sería lo deseable. Simplemente trae que en la vida alguna vez las personas han reportado consumo de sustancias ilegales. No estamos hablando solo pues, de consumo perjudicial, sino que ha consumido sustancias ilegales en la vida. El 9.7% de la población colombiana entre 12 y 65 años. Y haciendo el mismo zoom, de ese 9.7, esa población se distribuye, como ven, pues es población joven, donde está el rango de 18 a 24 y de 25 a 34, con las mayores prevalencias, con el 15 y el 13% respectivamente. Entonces sigue siendo la población joven la más afectada, y población joven pues en edad productiva. Y ya empieza a disminuir
ya en los de los 35 años en adelante, pues empieza a disminuir ese consumo de sustancias ilegales. Bueno, entonces, esto simplemente se los traigo a colación para que nos hagamos como un panorama de la, digamos, de la probabilidad de consumo problemático, de riesgo de consumo que tenemos en las empresas. Si extrapolamos esas edades del estudio nacional a las edades de del personal que tenemos en nuestras empresas. Bueno, ya entonces para finalizar, les quiero comentar un poquitico sobre pues, de alguna normatividad que hay sobre sustancias psicoactivas en el espacio, en el ámbito laboral. De hecho, hay muchas, yo no los quería pues atiborrar con todo eso, las podemos pasar incluso pues otras, porque hay reglamentación por allá desde el 90 y pico, pero quise pues como traer las más recientes. Incluso una que les voy a comentar ahorita, pues que está ahorita pues en proceso de debate. Pues una es la circular 38 de 2010, que es la de espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas, pues que se considera que dentro de eso está pues, el ámbito laboral, pues están las instituciones educativas, bueno, otro tipo de instituciones, pero digamos que lo que promueve esta circular es que el espacio laboral sea un espacio libre de humo. Eso no de humo y de consumo de sustancias psicoactivas, pues al interior al menos. Eso no significa que la gente no consuma por fuera del espacio laboral. Y lo otro que plantea es la necesidad de implementar programas de prevención pues, tanto de tabaquismo como de otras sustancias psicoactivas. Entonces, eso en 2010. En 2012, una ley que es la 1566, que es la de salud mental, pues volvió a insistir en que hay que hacer una implementación de un proyecto institucional preventivo del consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas. Luego vino esta resolución, la 089, ¿no? Que esta es la política nacional de reducción de la demanda de drogas. Pues que es bastante reciente, pues que realmente es una política pues que trabaja pues, la prevención, la atención en general del consumo en todos los ámbitos. De hecho, pues obviamente tiene mucho más énfasis en el área de la salud, pero tiene unos acápites del entorno laboral y plantea que el entorno laboral es un escenario para la promoción de la salud y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Luego tenemos, bueno, esta otra que es la ley 1616, lo mismo que habla de promocionar la salud mental y la prevención de trastornos mentales en el ámbito laboral. Entonces, eso como leyes, es decir, leyes que en Colombia están diciendo pues que la empresa debe tomar pues, como cartas en el asunto y que la empresa a través de la aseguradora pues, de riesgos laborales, o más bien que la aseguradora de riesgos laborales también tiene una obligación en el desarrollo de estas estrategias de prevención en el ámbito laboral. Me quiero saltar a esta tercera para dejar más bien la del medio de última, y es, o sea, un decreto que todavía no tiene número, que está planteándose desde el 2018 por parte del Ministerio del Trabajo, y este decreto lo que está buscando es que adicionar al decreto 1072, que es el que habla pues, de la implementación del sistema pues, de seguridad en el trabajo, de gestión y seguridad en el trabajo, pues lo que está planteando es incluir dentro de este decreto la prevención de problemas y trastornos mentales y de consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. Eso está en marcha, pues entonces desde el Ministerio de Salud pues dicen que eso está pues como prosperando y que eso pues aspiran que salga este año, pero digamos que todavía pues no es obligante, pero ya hay otro tipo pues de leyes que de manera anticipada pues están diciendo la necesidad de trabajar. Y ya este último, que es el BASC, digamos, la norma BASC, que realmente no es una norma pues, de ley, sino es más bien como una alianza internacional para generar pues
como normas de seguridad en el comercio internacional que, digamos, a nosotros nos han buscado en varias ocasiones para formar las empresas, porque hay, digamos, un requerimiento dentro de estas normas de seguridad de que las empresas tengan manejo de, digamos, de protocolos o de actividades de prevención del consumo de sustancias en sus colaboradores. Entonces, digamos que es más como una recomendación o una indicación que dice, bueno, que para tener comercio internacional, pues también tener programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, pues genera, digamos, ganancias, genera puntos en esa actividad. Silverio, a ver, como una pregunta y como otro puntico. La pregunta es, ¿qué pasa? Sucede mucho. Cuando están haciendo como la vinculación de personal, sobre todo pues personal obrero, las empresas pues utilizan como la prueba esa que hacen de si ha consumido sustancias psicoactivas en el último tiempo. Y no los contratan, pues si han consumido marihuana, pues o alguna cosa, porque entiendo que esa prueba pues muestra como cualquier tipo de sustancia que se haya consumido. ¿Qué tan riesgoso es para la empresa contratar a una persona que ha consumido en el último tiempo y qué se puede hacer? Porque existe la creencia de que la empresa entonces tiene que cubrir todo el tratamiento para la persona, pues en caso de que haya que hacer un tratamiento. Eso como una pregunta. Y el otro punto que te pediría es que nos digas como los dos o tres elementos básicos que una empresa tiene que tener o que una empresa tiene que hacer para, digamos, prevenir el consumo de sustancias psicoactivas desde sus procesos de gestión humana. Listo, bueno, primero lo de las pruebas. O sea, una cosa es que las pruebas detectan la presencia, bueno, en sangre o en orina de la sustancia, pero no hay pruebas de adicción. Que es lo que les decía ahorita al principio. Una cosa es ser consumidor de sustancias y otra cosa es ser adictos. Así que cuando hacemos esta prueba, obviamente, pues eso tiene que estar pues para que una empresa lo haga, pues tiene que estar en su política, en su programa, ¿cierto? Tiene que ser pues legal, pero no puede hacerlo simplemente porque se le ocurrió muy bueno hacer eso. Pero entonces ahí, digamos que la empresa está incurriendo en un sesgo, porque un joven, por ejemplo, la marihuana, entonces la marihuana en sangre dura creo que más de 30 días. Entonces, si alguien consumió marihuana en un paseo, que pasa por ejemplo en las vacaciones, las empresas que hacen pruebas cuando llegan de vacaciones, la gente en vacaciones pues aprovecha, digámoslo así, se toma sus tragos, bueno, con otro tipo de sustancias, pero entonces la marihuana en un periodo de vacaciones no va a salir de la sangre. Entonces entra el empleado y resulta positivo. Entonces, ser positivo para consumo no significa ser positivo para adicción a las sustancias. Entonces ahí digamos que eso hay que cogerlo como con pinzas, porque probablemente estamos excluyendo a una persona que simplemente probó, experimentó algún tipo de sustancias, pero que el resto de su vida pues es una persona productiva, una buena persona en su familia. Entonces digamos que estamos juzgando a las personas por una conducta, estamos juzgando todo el ser, digámoslo así, y eso obviamente pues es un error y es pues, digamos, una afectación incluso pues como de la dignidad y los derechos humanos. Entonces eso me parece que es cuestionable. Otra cosa es el tipo de pruebas para la actividad, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hacen las terminales de transporte, ¿cierto? A sus conductores de buses, pues obviamente usted no puede estar bajo efectos de sustancias psicoactivas. Si va a ir por una de estas carreteras de este país, no va a ninguna carretera, pues, ¿cierto? Esto es distinto, o sea, independientemente de que la persona sea adicta o no sea adicta, pues bajo efecto de una sustancia no debe conducir. Y la persona lo sabe y se tiene que someter a las sanciones que sabe que la empresa tiene porque consumió el alcohol, demora como 8 horas en sangre, más o menos 8 horas. Entonces usted consumió la noche anterior, el otro día se bañó y quedó como nuevo, pero le salió la prueba positiva.
Entonces, digamos que eso son como situaciones distintas. Lo otro que me pregunta respecto al tema del tratamiento, pues, o sea, primero, al consumo no hay tratamiento porque el consumo, insisto, no es una enfermedad. O sea, el consumo no necesita un tratamiento. Los consumidores lo que necesitan son estrategias de prevención para que su consumo no llegue a un consumo problemático ni a un consumo adictivo y para que su consumo no le traiga problemas. Es decir, si alguien se fuma un cachito de marihuana el viernes por la tarde al salir del trabajo, puede que eso no sea un problema para su salud ni para su familia, por un lado, pero si dentro de la normativa de la empresa en que trabaja dice que no debe consumir ningún tipo de sustancias, pues ahí se está poniendo en un problema, ¿cierto? Y le va a salir ese consumo de cada viernes, le va a salir en sangre. Entonces ahí pues esa persona no es adicta, pero lo que necesitaría realmente es un proceso más bien pedagógico para que disminuya esos riesgos o elimine esos riesgos en el caso pues, de que pues, si va a perder el trabajo pues por un cachito de marihuana cada viernes, pues no justifica pues como el beneficio del cachito de marihuana respecto al beneficio del trabajo. Cuando las personas ya son adictas, pues aplican, digamos, los mismos protocolos. Cuando estamos hablando de adicción, al menos dentro del sistema de salud, estamos hablando de una enfermedad. Se aplican los mismos protocolos que cualquier otra enfermedad. Es decir, que la persona tiene que acudir a su EPS a decir que tiene problemas con el alcohol, ya en la EPS le hará la valoración y el psiquiatra dirá si efectivamente usted tiene un problema de adicción y harán la remisión a un tratamiento en una entidad especializada y ese tratamiento pues lo debe cubrir la EPS, como pasa con cualquier otra enfermedad, incluso preexistente, pero lo que va con cualquier enfermedad pues, preexistente que tenga. Es decir, si la persona llega con un alcoholismo preexistente, no se dieron cuenta, bueno, o no era un criterio, digamos, de la empresa pues, de inclusión, pues entrará a la EPS, así como si llega con una preexistencia de diabetes o qué sé yo, pues ninguna empresa se ocupa de la diabetes de sus empleados, entonces su EPS es la que se ocupa de ese tipo de situaciones. Bueno, y lo segundo, como elementos básicos para prevenir. Uno, pues es que las empresas deben tener muy clara su política, una política de prevención y atención frente al consumo de cualquier droga, sea tanto legal como ilegal. Con política nos referimos a que, bueno, que tenga como pues un estudio, digamos, juicioso de los riesgos a los que la empresa, bueno, política no me refiero pues al cartelito que pegan de, así como la política aquello de medio ambiente, a veces que pegan un cartelito por ahí para decir esto es nuestra política y eso nadie lo ve, sino a un ejercicio pues juicioso de analizar cuáles son los riesgos que la empresa tiene frente al consumo, que eso varía dependiendo de la naturaleza pues, o de la actividad pues, productiva de la empresa. Y a partir de ahí definir, bueno, ¿qué pasa si en mi empresa hay consumidores? ¿Qué va a pasar? Pues por la estadística que les mostré ahora, les va a pasar, pero uno no se puede escapar de la estadística. ¿Qué pasa y cuál es la manera en que yo lo voy a abordar? ¿Cuáles son mis maneras, mis formas de atender esa sustancia? Es decir, ¿qué tan tolerante o no tolerante voy a ser frente a eso? Pues dependiendo, por decirte, dependiendo del nivel de riesgo, pues también será mi tolerancia. Porque no es lo mismo el nivel de riesgo a un empleado de oficina a un empleado en alturas. Pues ahí hay una gran diferencia respecto al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces eso es como tener esa política y poder definir eso. Y que en esa política se definan los procesos que se van a llevar a cabo, desde las sanciones, desde las actividades de tipo educativo hasta las actividades de tipo sancionatorio si hubiera lugar a ellas. Eso como en cuanto a la política. Y lo otro es poder tener ya como, porque la política es como lo que nos guía a la actuación, es decir, cómo es nuestra forma de proceder. Y lo otro ya es tener un programa, pues, un programa de prevención que está unido pues, al programa de gestión de riesgos laborales, en el que, de acuerdo a ese perfil de riesgo que tenga la empresa, pues tanto pues, al perfil incluso pues, psicosocial de riesgo de la empresa, pues establecemos unas estrategias de prevención. Si nosotros decimos, tenemos un alto riesgo, o más bien el consumo de drogas es de alto riesgo para nuestra actividad productiva,
Entonces tenemos que hacer muchas actividades para prevenir ese riesgo. Entonces, que van desde la formación en la inducción al personal, de que tengan algún tipo de refuerzo formativo, de que se desarrollen campañas respecto a la prevención del consumo, de que haya una ruta de atención cuando ya se identifique. O sea, ya listo, identificamos que fulanito peranito es consumidor bueno, es consumidor o es adicto, que tampoco también es diferenciar eso. ¿Y cuál es la ruta? Entonces la ruta es, listo, la empresa pues le va a exigir que esté en un proceso educativo o se lo va a proporcionar, va a hacer un seguimiento, bueno, luego vendrán las acciones sancionatorias si fuera necesario, que tenga pues como establecida toda esa ruta. Pero lo importante es como que tenga un paquete de medidas que puedan mostrar que la empresa ha hecho gestión, ¿cierto? Y que ha hecho todo lo que es posible para la empresa hacer y que no ha dejado de hacer nada de aquello que es posible. Obviamente que ya la decisión de consumo o no consumo pues también está en el empleado, pero digamos que la empresa se cura en salud, digamos, entre comillas, frente a eso. Es decir, cuando se presenta, por ejemplo, un accidente y en ese accidente fue evidente que fue causado o relacionado con consumo de sustancias psicoactivas, pues que la empresa puede decir, listo, no, sí, sí, mire que fulanito en la inducción se le hizo la formación, luego hubo un fortalecimiento de prevención frente al consumo de alcohol, hicimos tamizajes, o alguna vez recibió una sanción y fue a una actividad educativa, ¿no? Como todo el proceso pues que se hizo con esa persona y que justifique pues que si supongamos tuvo que llegar a una expulsión porque eso está en el reglamento de trabajo, pues que está justificada en un debido proceso para esa persona. Muchas gracias, Silverio. Dejamos pues como abiertos los micrófonos por si tienen preguntas, inquietudes. No sin antes decirles que de parte de la Fundación ASIC y de la Corporación Surgir estamos atentos a las necesidades que puedan tener en materia pues de definir políticas de prevención, evaluación y riesgo para sus empresas, en revisar lo que tienen o en acompañarlos pues como a organizar los procesos que se requieran para cumplir pues digamos como la normativa que hay. Si alguien tiene preguntas, adelante. Parece que todo claro, Silverio. En el chat de la reunión les pusimos el listadito de asistencia, les pedimos diligenciar pues esto antes de retirarse y la evaluación del evento. Para nosotros como fundación es muy importante que ustedes evalúen pues como lo que hacemos, porque la idea pues es que este tipo de eventos sean ajustados, digamos, a lo que ustedes como empresas requieren. El tema de las drogas, consideramos pues que además de ser un cáncer, pues que pues o un mal que nos aqueja en muchos sectores, tiene que ver con, digamos, con el principal grupo de interés que tienen las organizaciones, que son los trabajadores, pues, o los empleados por el que la Fundación ASIC trabaja, y queremos, digamos, destacar que detrás de estos problemas o de estas situaciones hay cosas que son mucho más de fondo, que requieren una mirada, digamos, como más humana, para realmente poder atender las falencias que tienen las personas como personas y no etiquetarlos, ni clasificarlos, ni ¿cómo se dice? Ni estigmatizarlos por algo que realmente a cualquiera nos puede pasar. Entonces el llamado es a que desde nuestros programas de gestión humana que hacen parte de la responsabilidad social empresarial,
tengamos una mirada más abierta frente a los empleados y a las situaciones que ellos pueden vivir para entenderlos mejor y poder tomar acción hacia ese lado humano que ellos tienen, que con seguridad redundará en mejor productividad y mayor compromiso con las organizaciones. Si no tienen más, pues si no tienen preguntas o inquietudes, yo les agradezco la asistencia, le agradezco a Silverio, a Margarita, el habernos pues ofrecido como este espacio que para nosotros es muy importante, y como les digo, quedan con ustedes los datos de la fundación para que podamos ampliar elementos pues o temas ya mucho más particulares de cada una de las organizaciones en caso pues de que así lo requieran. Muchas gracias a todos. No sé, Margarita. No, gracias a ustedes por el interés y por la receptividad frente a este tema. Realmente yo creo que es importante. Yo pienso que se llevan pues todos unas ideas generales, la claridad de la importancia de que las empresas tengan una política, como decía Silverio, estudiada, coherente con las necesidades y con el perfil y las características de su población, que no sea pues un corte y pega, digamos, que ponemos, digamos, en una cartelera, que los planes operativos se ejecuten. El ministerio hace seguimiento de esto y eso sí lo tenemos claro. El ministerio hace seguimiento en empresas, aleatorio me supongo, no sé cómo lo harán, de si esto se está aplicando o no se está aplicando. Y a veces la gente muestra un certificado, nos ha pasado porque nos cuentan desde el ministerio. Entonces muestra un certificado que dice, sí, claro, mire, yo estoy capacitando a mi gente, pero realmente pues es una conferencia de algo de sensibilización. Yo creo que eso es un tema también que puede ser transversal a muchos de los temas que trabaja gestión humana, y la invitación es a eso, al compromiso y a que todos seamos parte de la solución, que ustedes vayan, revisen la política, miren cómo se planteó, miren si es necesario también pues como ajustarla más, si esa política como está planteado tiene derivado un plan operativo también de intervención con su gente, de cómo se está llevando a cabo, y bueno, y toda la disposición desde nosotros con la fundación, así de acompañarlos y apoyarlos en lo que sean. Gracias, Olga, también a ti y a todo tu equipo por abrir este espacio y esta posibilidad. Silverio, por acá nos preguntan si podemos compartir las memorias. ¿Es posible que nos compartas la presentación para mandarla a los asistentes? Sí, claro, yo se las envié ayer. Sí. Listo. Sí, perfecto, listo. Entonces, les compartiremos al correo de la encuesta aquí de asistencia, les compartiremos la presentación y el link de la grabación. Listo. Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día y los seguiremos invitando a más espacios para trabajar por todo lo que tenemos que trabajar. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien.